Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión CRE en vivo. El día de hoy tenemos una charla psicoeducativa. Les habla Carolina Salazar Cáceres, especialista del área de psicología clínica de la CRE. Hoy vamos a compartir un tema muy importante, heridas emocionales. La mayoría de las personas nos preocupamos cuando nos hacemos alguna herida o nos hacemos daño con algo. Tenemos mucho conocimiento acerca de cuáles son los síntomas físicos que se van presentando. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos heridas emocionales? ¿Cómo le ponemos una bendita? ¿O dejamos que por sí sola se cure? A lo largo de nuestra vida hemos experimentado diferentes experiencias y variadas situaciones. Todos tenemos un pasado en el que las experiencias dolorosas dejaron huella. ¿Verdad que sí? Claro que sí. ¿Qué serán las heridas emocionales? Nosotros tenemos idea de lo que son las heridas físicas. Es un daño que nos hacemos en el cuerpo, ¿verdad? Y es evidente a nuestra vista. Pero ¿qué serán las heridas emocionales? ¿En algún momento nos hemos hecho esta pregunta? Yo creo que sí. Son heridas internas, heridas del alma, que se van produciendo como resultado de nuestra vivencia personal, desde que somos niños hasta el momento actual. Esta vivencia personal que se ha dado desde cuando hemos sido niños, que nos ha venido generando, en algunos casos, alegrías, ¿sí? Pero si nos centramos en lo que estamos mencionando, heridas emocionales, entonces, ¿qué nos ha generado estas experiencias? Emociones intensas relacionadas con dolor, con rabia, con tristeza, con miedo, con desesperación, con pánico, ¿no? Y las cuales no hemos podido afrontarlas de forma adecuada. Al igual que las heridas físicas, nosotros en alguna ocasión hemos tenido una herida física. ¿Y qué ha sucedido? Se ha vuelto una cicatriz, ¿cierto? De la misma manera, al igual que las heridas físicas, las heridas emocionales también nos van dejando cicatrices, pero estas cicatrices, ¿cómo nosotros las evidenciamos? Se van manifestando a través de nuestra conducta, ¿no? Y en esas características de personalidad que cada uno de nosotros poseemos. Y acá hay una diferencia con las heridas físicas. Cuando tenemos una herida física, llega a cicatrizar dependiendo del grado. También puede ser en días o de repente semanas o en un mes. Pero en el caso de las heridas emocionales, tardan más tiempo en que se produzca una cicatrización. Entonces, ¿y por qué tarda más tiempo? Porque sucede que en muchos casos nosotros dejamos que el tiempo vaya haciendo su trabajo, ¿no? Es decir, decimos que se cure, el tiempo lo curará, ¿sí? Entonces, y en muchas de las situaciones que vamos vivenciando y que consideramos que el tiempo va a hacer su trabajo, ¿no? En hacer esta curación, en muchos casos no es así, ¿no? Y es en momentos determinados en los que necesitamos ayuda y decimos yo puedo solo, ¿sí? No hay problema, yo puedo afrontar todo lo que se presente, pero no en todo momento es así. Y en algunos casos esto da lugar a que esa cicatrización no se produzca de la forma y en el tiempo que nosotros pensamos, ¿no? O nos gustaría que sea de este modo. ¿Cómo saber si nosotros tenemos heridas emocionales? Yo creo que en este momento cada uno de ustedes está haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta? Vamos a hacer mención de 6 signos, 6 características que nos indicarían que probablemente presentaríamos heridas emocionales. Empezamos por la primera característica. Se evidencian en muchos casos cuando la persona presenta ansiedad, por ejemplo. Depresión puede ser, ¿sí? Cuando constantemente puede darse lugar a un fracaso en las relaciones afectivas, ¿no? Que vamos manteniendo con una pareja
o con los miembros de nuestra familia también, ¿no? Cuando hay pensamientos obsesivos, en muchos casos le decimos son pensamientos rumiantes. ¿Por qué? Porque van dando vuelta una y otra vez, se presentan una y otra vez, rumiante, ¿sí? También se presenta cuando nos volvemos muy vulnerables o propensos a padecer algún trastorno psicológico, en este caso, cuando se manifiestan algunos problemas del sueño, ¿no? No puedo conciliar el sueño, padezco de insomnio. Probablemente estemos presentando un signo de que hay una herida emocional y de repente no la hemos identificado y dejamos que el tiempo, como ya se mencionó al inicio, lo cure, lo sane, ¿no? Y en el caso de las emociones, no en todo momento se puede dejar que el tiempo sane. Necesitamos buscar ayuda, ¿no? También se muestra cuando hay actitudes defensivas o agresivas, hay manifestaciones de inseguridad, miedo, desconfianza, entre otras actitudes, ¿no? O conductas relacionadas a las que ya se han mencionado. Entonces, estos son los primeros signos. Si me ubico dentro de lo que se ha mencionado, probablemente, ¿sí?, esté presentando una herida emocional. Vamos con la segunda característica. Otra forma de darnos cuenta es que cada vez que vamos recordando ese momento en el que tuve una experiencia considerada desagradable, ¿no?, para mí, en relación a una situación específica o relacionada con otra persona, vuelvo a sentir lo que sentí de repente cuando tenía 5 años de edad y ahora soy adulto, ¿sí? Entonces, si vuelvo a sentir ese miedo, de repente la rabia, la impotencia, ¿no?, y alguna otra reacción, ¿no?, que va muy de la mano con lo que se está mencionando, incluso cuando nos descontrolamos y se nos hace muy difícil y complicado manejar esas emociones intensas. Entonces, esta es otra característica que me podría ir indicando que estoy presentando una herida emocional. Otra característica es que en algunos casos, de repente ustedes lo han notado, se presenta una situación entre algunas personas y tiendo a reaccionar a la defensiva o de manera agresiva, ¿no?, como una forma de protegerme, de cuidarme, porque en algún momento de mi vida he enfrentado o he vivenciado una situación que yo he considerado muy dañina para mí, ¿sí?, en relación a una persona probablemente, y estoy viendo que en el presente actual se asemeja mucho, entonces comienzo a actuar de esta manera, a la defensiva, ¿no? Entonces, probablemente también esta es otra característica que me estaría indicando que presento una herida emocional. Vamos a ir saludando a quienes se están uniendo a esta transmisión. Saludos a Eli y saludos a Luznaya. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Otra característica que también me indicaría que puede que presente una herida emocional es cuando presentamos esa dificultad para actuar de manera espontánea, con alegría, con paciencia y con tranquilidad, cuando estoy enfrentándome a una situación en este momento. ¿Sí? Entonces, si es que me resulta difícil actuar de este modo, ¿cómo es que actúo? Como ya lo mencionamos también hace un momento, ¿no? De repente con enojo, con miedo, con temor, con inseguridad, ¿no? Y no lo puedo hacer de la otra manera. Entonces, probablemente esto también me estaría indicando que estoy presentando una herida emocional. Seguimos saludando. Saludos a Luz Marina, que el día de hoy también nos está acompañando. Saludos a Roxana. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Continuamos. Otra señal o otra característica que se presenta y que me podría indicar que presento una herida emocional es cuando voy presentando algunos síntomas físicos,
¿no? Como por ejemplo, si en este momento presento nerviosismo, puede que dentro de los síntomas físicos esté el temblor en las manos, ¿sí? O la sudoración palmar, ¿no? También podría sentir los latidos del corazón acelerados. Entonces son síntomas físicos que se manifiestan al sentir que estoy volviendo a vivir una situación muy relacionada con la que viví tiempo atrás. Entonces, si esto es así, también podría irme indicando que estoy presentando una herida emocional. Otra característica es cuando constantemente presento un pensamiento y voy dando vueltas en mi cabeza una y otra vez. Es decir, se produce lo que ya mencionamos, la rumiación, ¿sí? Entonces, en algunos casos yo tengo algunas creencias acerca de cómo tienen que hacerse algunas cosas o cómo tiene que actuar la gente, ¿no? Entonces, estas creencias, si se presentan de forma muy constante y van interfiriendo también con el desenvolvimiento que tengo actualmente, entonces también podría estar indicándonos que presentamos alguna herida emocional, ¿sí? Cuando algo nos disgusta de la forma de actuar de los demás, nos han hecho la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta incomodidad? ¿Por qué tenemos este disgusto? Si finalmente cada persona es libre de actuar como considere, ¿cierto? Entonces, si constantemente eso nos genera incomodidad en relación al actuar de otras personas, entonces guarda mucha relación con lo que ya hemos dicho. Estamos dando vueltas a esos pensamientos una y otra vez. Nos estaría indicando que hay presencia de una herida emocional. Muy bien. Si hasta este momento nosotros hemos identificado que presentamos alguna de estas características, no significa que estoy condenado, ¿sí?, para un futuro a ser infeliz de ninguna manera. Al contrario, si estoy identificando que presento alguna herida emocional, entonces es momento de hacer algo. Si considero que solo o sola no puedo avanzar, pido ayuda. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Y cómo se producen las heridas emocionales? Estamos hablando de heridas emocionales. ¿Y cómo es que se producirán? Ahora vamos a compartir cómo es que se producen. Consideramos primero que la infancia, la niñez, es una etapa muy importante del ser humano. Y es en esta etapa en la que los niños van guardando en su memoria diferentes recuerdos de cómo se han sentido en ese momento, si han sentido atención de parte de sus padres, si han recibido afecto de parte de ellos, ¿sí? Por esto es que es importante, si nosotros tenemos contacto con niños y de repente somos padres, ¿sí?, tener este cuidado que ya también se comentó hace algunas semanas atrás, ¿no? El apego, ese vínculo afectivo que vamos formando con los niños es muy importante. Muy bien, continuamos saludando. Saludos a Mapi, que el día de hoy también nos está acompañando en esta transmisión. Muy bien, entonces decíamos, la niñez es un punto de partida. Este punto de partida da lugar en muchos casos a que se comience a formar la raíz, ¿no?, de muchos sucesos y experiencias traumáticas. Muy bien, y no solamente que se produzca en este momento una experiencia o situación traumática, sino también va a guardar relación con esa interpretación que yo le doy desde lo que yo estoy percibiendo y estoy sintiendo. Muy bien. Vamos a mencionar algunos ejemplos de experiencias que nos van marcando cuando somos niños, ¿no? Como por ejemplo, el fallecimiento de algún familiar. De repente, si alguno de los progenitores o la persona que me cuida presenta depresión, ¿sí? Y como también ya hemos mencionado tiempo atrás, la depresión es una enfermedad que puede extenderse por mucho tiempo, ¿no?, desde meses hasta años, si es que no es tratada, si no es tratada en el momento adecuado. Muy bien. También otro tipo de situaciones es la crianza inadecuada.
cuando cometemos algunas negligencias, ¿no? Si somos padres con nuestros hijos, en esa falta de atención, en esa falta de afecto. También cuando hay malos tratos, ¿no? Recordemos que un niño va desarrollándose de forma muy saludable si va recibiendo lo que necesita: atención, afecto y buen trato. También, por ejemplo, en algunos casos, el nacimiento de un hermanito, ¿no? Que en algunas situaciones hay comentarios, ¿no? Que se indican: mi niño, mi niña cambió, ¿no? Antes era muy flexible, muy obediente, tranquilo, pero desde que nació el hermano o la hermana, ahora se ha vuelto desobediente, ¿no? Llora mucho. ¿Por qué será? Porque no le hemos explicado, ¿no? La llegada de un nuevo miembro de la familia, y no solo ellos, sino que en muchos casos, sin tener mala intención, nos centramos mucho en ese bebé, ¿no? Y vamos dejando de lado a los demás miembros de la familia, en este caso nuestros hijos. Y como estamos mencionando ahora, si son niños, peor aún. Ellos no tienen la misma capacidad de afrontar y de comprender lo que va sucediendo a su alrededor. Por eso es importante que en todo momento mantengamos este contacto, la comunicación, el diálogo y la paciencia para poder manejar situaciones nuevas. También podría darse lugar lo que ya se ha mencionado, ¿no? Esto originaría también celos en el niño, ¿no? Y por consecuencia, vemos estos cambios de conducta. Bien, seguimos saludando. Saludos a Carmelitas de Arequipa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas de estas situaciones que ya se han mencionado dan lugar a heridas emocionales, ¿no? Como ya hemos dicho. Pero ¿quiénes son las personas que van creando estas situaciones? Los progenitores, los familiares, ¿no? En algunos casos, si ya se encuentran en una etapa escolar, los docentes, ¿no? Las personas que van interactuando en ese contexto educativo, ¿no? Y también en la relación que puedan tener con otros niños o personas de su misma edad, ¿no? Entonces diríamos que estas son las personas que intervienen en estas experiencias que se van vivenciando. Debemos de tener presente aquí algo muy importante. Hemos mencionado también tiempo atrás que en muchos casos no necesitamos mediar palabra alguna o decir palabra alguna para expresar cómo me siento. Nosotros nos convertimos en un espejo frente a las demás personas y ese espejo va reflejando diferentes emociones. Y en ese sentido, tomemos en cuenta que los niños son muy buenos captando las impresiones, las emociones, las sensaciones, pero ¿saben qué? Así como son muy buenos, son muy malos interpretándolas. En algunas situaciones decimos, pero no tuve esta intención, ¿no? De que mi niño se sienta triste, o no tuve la intención de generar celos en él o en ella. Claro que sí, ¿no? No hay esa mala intención en nosotros, pero sucede que ellos no tienen esa capacidad de interpretación como la nuestra, porque se encuentran aún en proceso de desarrollo y en muchos casos esas malas interpretaciones dan lugar a heridas emocionales y que se van arrastrando hasta cuando son adultos. ¿Se dan cuenta? Bien, es importante también que tomemos en consideración que aquí, como los niños presentan esta dificultad para interpretar adecuadamente lo que van vivenciando, justamente por esta parte de inmadurez que presentan, ¿no? Que con el paso del tiempo también van a lograr, ¿no? Ese pensamiento que nosotros poseemos, ¿no? Bien, entonces por esta razón, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando un niño de pronto en este momento sus padres lo llevan a la casa de los abuelitos? ¿Por qué lo llevan? Porque uno de los padres tiene que internarse en el hospital, ¿sí? Por motivos de salud. ¿Cómo lo interpreta el niño? Y si en algún momento nos ha pasado a nosotros, ¿cómo lo hemos interpretado cuando se ha presentado esta situación? En algunos casos hay niños que lo interpretan como abandono. Mis padres me están abandonando, cuando realmente la intención no es esa, sino de no generarle angustia por este problema de salud. Pero
Tomemos en cuenta, la interpretación de un niño va por otro lado. Bien, también es importante, por ejemplo, cuando él requiere atención de parte de sus padres y sus padres no atienden esta necesidad. ¿Qué sucede con los niños? Que llegan a pensar que no es importante para ellos, ¿cierto? Entonces, por esta falta de atención y también ausencia de lo que es el vínculo afectivo, ¿no?, con los hijos, ellos pueden llegar a interpretar como abandono, ¿sí? Como abandono. Aquí mis padres no me quieren, me dejan a un lado. Muy bien. Seguimos saludando. Saludos a Ruth. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ruth. También es importante que tengamos en consideración estos detalles, ¿no?, que de una u otra manera nosotros tratamos, ¿no?, de hacer todo lo posible para no generar angustia, no generar inseguridad. Entonces lo importante es que haya esta comunicación para explicar, ¿no? Yo sé que lo que queremos en este momento es cuidar, pero nos va a ayudar mucho el que nosotros también empleemos un lenguaje sencillo para poder dar a conocer algo y no lo lleve o no lo tome por sorpresa a los niños, ¿no? Muy bien, continuamos avanzando. Ya hemos hablado de qué son las heridas emocionales, hemos hablado de las características, ¿sí? Si de repente puede que yo o alguna otra persona presente alguna de estas características y ya le esté indicando que hay presencia de herida emocional. ¿Cómo se producen? Estamos diciendo que se producen en la infancia, ¿sí?, generalmente por esa mala interpretación. Y ahora vamos a hablar sobre las heridas emocionales. Vamos a mencionar 6 heridas emocionales. Empezamos por la herida número 1, el miedo al abandono. ¿Y cómo se produce esta herida emocional? Justamente es producida por esas figuras de apego que son los padres o alguna persona cuidadora. No responde de ninguna forma a la protección, ¿no?, frente a los miedos e inseguridades de los niños, ¿no? Entonces aquí también consideramos esa falta de afecto. Consideramos la falta de compañía, la falta de protección, la falta de cuidado. Entonces, por esta razón, el niño se encuentra en constante vigilancia, ¿no? A que no lo dejen solo porque lo pueden abandonar. Cuando las personas presentan esta herida y están muy marcadas por esta herida, van mostrando esta carencia afectiva, ¿no?, en las relaciones que van entablando con otras personas. Entonces vemos que no hay esa calidez en el trato, ¿no?, porque no han recibido lo mismo cuando han sido niños o niñas, ¿no? Vemos que también van actuando con inseguridad, con temor. Y en muchas ocasiones, ya hemos hablado también algunas semanas atrás, esto da lugar a la dependencia emocional. Lo que no he recibido cuando era niño, cuando era niña, lo quiero recibir sí o sí porque es una necesidad para mí, pero lo voy a recibir ahora con otras personas. Y en muchos casos pasamos la responsabilidad a los demás que se encarguen de llenar ese vacío en nosotros, cuando no les corresponde. Y de allí que va surgiendo la dependencia emocional, sobre todo en situaciones de pareja. Muy bien. En otros casos también, cuando se encuentra en una relación de pareja, a veces esta persona que presenta estas características o estas dificultades tiene esa iniciativa para decir hasta aquí llego, es decir, dejo la relación por temor a ser abandonado antes de. ¿Listo? Entonces tiene esta iniciativa, dice hasta aquí llegamos porque no quiero pasar más adelante esto desagradable que es que alguien me abandone. Prefiero hacerlo yo, ¿sí?, antes que los demás. Muy bien. Seguimos saludando a quienes continúan uniéndose a esta transmisión. Saludos a María y saludos a Aida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bien. Y nos estaremos preguntando, si yo presento esta herida emocional de abandono, de repente guarda relación con lo que hemos mencionado,
¿sí? Tiempo atrás hemos vivido estas situaciones cuando hemos sido niños. ¿Cómo podríamos hacer para superar, para sanar esa herida? Lo siguiente, es importante que trabajar ese miedo a la soledad. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar el miedo a quedarnos solos. Aquí también es importante que si somos padres, ¿no? ¿Cómo trabajamos con nuestros hijos? Brindándoles ese tiempo de calidad, que de repente tiempo atrás ha sido importante dárselo, y si no ha sido posible y ahora tenemos la oportunidad de seguir en contacto con nuestros hijos, hagámoslo. Recuerden, no es tarde para corregir, ¿sí? Muy bien. También, ¿qué más podríamos hacer por nosotros mismos? Realizando esas actividades que más nos agradan y nos van causando satisfacción, ¿no? Practicando sobre todo ese autocuidado. Por mí, yo soy importante. Identifiquemos también aquellas situaciones que nos van generando temor, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué sería importante identificar esas situaciones? Para que aprendamos también a ir manejando las emociones que se presentan, ¿no? Ante estas situaciones. Y esto lo podríamos realizar también a través de un acompañamiento o apoyo especializado. Muy bien. También es importante que consideremos que nosotros, a pesar de ser adultos, tenemos a nuestro niño interior. Si ese niño interior aún presenta heridas emocionales, en este momento, ¿qué necesitará? De nosotros que ya somos adultos. Necesitará el que hagamos algo para curar, para sanar esas heridas. Entonces ayudaría mucho el darle protección a ese niño, darle confianza, darle seguridad, ¿sí? Y sobre todo recordarle que nosotros ahora de adultos estamos allí para protegerlo. Vamos a hacer todo lo necesario para que deje la tristeza atrás, ¿sí? Entonces también tengamos presente. Y algo que nos ayudaría es que vayamos fortaleciendo la autoestima. De esta manera vamos a también a ayudar a nuestro niño interior, a nuestro niño que presenta esas heridas emocionales, ¿sí? También es importante que le hagamos sentir, ¿no? Que lo queremos. Entonces, brindémonos ese afecto. Hay que brindarle ese afecto. ¿Y cómo le vamos a brindar? Alguien dirá, pero ¿cómo le hacemos, no? Para que llegue todo lo que nos está diciendo. Si lo hacemos con nosotros, es una forma, ¿sí?, de hacerlo con esa niña o ese niño interior. Es una manera, es un mecanismo que nos permite llegar directamente a nuestro niño interior. Empecemos con nosotros, dándonos afecto, consintiéndonos, cuidándonos, respetándonos. Si nosotros no lo hacemos, no esperemos que los demás lo hagan. ¿Queremos ayudar a ese niño interior, a esa niña interior? ¿Verdad que sí? Empecemos con nosotros. Muy bien. También es importante que tengamos en consideración aquí, si somos padres, además del tiempo de calidad que ya hemos mencionado, que les va a ayudar, prestemos atención. En muchos casos hay momentos en los que quieren compartir con nosotros y por falta de tiempo los dejamos de lado o simplemente decimos después lo vamos a hacer y no llega el después. Entonces consideremos, ¿sí?, y vayamos realizando lo que prometemos. Muy bien, vamos con el miedo número 2, la herida número 2, el miedo al rechazo. ¿Dónde tiene su origen? Justamente el miedo al rechazo tiene su origen en experiencias de no aceptación. ¿Y de parte de quién? Si hemos dicho que estas heridas empiezan en la infancia, de parte de nuestros padres o de las personas que eran nuestras cuidadoras, ¿sí?, o de algunos familiares o personas cercanas a nosotros, ¿no?, en el tiempo en que hemos sido niños, niñas. Cuando un niño recibe este tipo de señales, ¿cómo es que va creciendo su niño interior? Con una semilla, ¿sí? ¿Qué semilla? Del autodesprecio,
¿no? Del pensar que no es digno para amar, no es importante, no es digno para amar ni de ser amado. Va interpretando todo lo que sucede a través de esos ojos críticos, ¿no? Pero críticos en extremo, donde no se permite ningún tipo de error, ¿no? En este momento, si ahora que soy adulto se produce una crítica que es pequeñita, que de repente incluso es constructiva, pero siento que me daña mucho. ¿Por qué será? Probablemente es porque cuando hemos sido niños hemos sido rechazados, constantemente criticados muy severamente y hemos aprendido a hacer lo mismo con nosotros mismos. Continuamos. ¿Y cómo sanamos esta herida del miedo al rechazo? ¿Cómo la sanamos? ¿Se puede? Claro que sí. Entonces, tomando en consideración el valorarse y el reconocerse es un buen punto de inicio para ir sanando esta herida emocional. Ojo, valorarse no solo por los logros que voy consiguiendo, sino valorarse por cómo somos, completamente, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de sentir, por la forma como soy yo, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Es un buen inicio. También es importante, si queremos ayudar a que vaya cicatrizando esta herida, que vayamos ganando seguridad en nosotros, confianza en nosotros. ¿Y cómo vamos a ganar seguridad y confianza? Reconociendo lo que somos capaces de hacer. Nosotros tenemos diferentes habilidades. Entonces vayamos identificando en qué habilidades soy muy bueno, soy muy buena y me diferencio de los demás. Tenemos muchas habilidades, algunas de repente muy ocultas, porque consideramos que no son importantes. Empecemos entonces ganando esta confianza, reconociendo en qué somos capaces de realizar, ¿no? También es necesario, aparte de conocernos, respetarnos y querernos por lo que ya hemos dicho tal y como somos. Para prevenir esta herida, si en este momento de repente tengo contacto con algunos niños, de repente porque soy padre, ¿cómo prevenimos? Tratando con mucho respeto, ¿sí? a los hijos. ¿Y cómo es que tratamos con respeto? Cuando tomamos en consideración lo que sienten, lo que piensan. No sobrepasamos sus derechos a nivel personal. Entonces es importante que también tengamos presente este aspecto. Es importante que se vaya infundiendo seguridad, autonomía desde ahora si son pequeños, para que vayan tomando decisiones con confianza en sí mismos y no esperen a que alguien les diga qué hacer para dar ese primer paso. También es importante enseñar a recibir críticas constructivas. Recordemos que en muchos momentos de nuestra vida nos vamos a encontrar con diferentes personas. Muchas personas en este momento puede que tengan heridas emocionales y que actúen de formas muy incómodas de repente para nosotros. Entonces, al comprender que esta raíz, ¿no?, que han venido desarrollando interiormente está dando lugar a esta forma de actuar, entonces iré teniendo más paciencia y más calma, ¿no? Y evitaré reaccionar con mucho enojo porque no actúa de la forma como espero, ¿sí? Entonces, de esta manera explicar que en diferentes momentos vamos a recibir críticas constructivas y críticas destructivas. Entonces, iremos enseñando que vamos recibiendo y quedándonos con lo constructivo, lo que es importante y me ayuda a crecer. Y con lo que no es así, solo escuchamos y lo descartamos. Entonces es importante que vayamos enseñando y que nosotros como adultos también lo tengamos presente. Y recordemos, cuando alguien nos haga una crítica, aparte de hacer esta diferenciación si es constructiva o destructiva, también es importante darnos cuenta de quién va partiendo la crítica, ¿sí? De una persona que de repente
es un modelo a seguir, ¿no? En el caso mío, ¿no? Que en el caso mío yo quiero o guardo mucha admiración porque me gustaría llegar a ser, ¿no? De la misma forma, también es importante tomar en cuenta al momento de recibir críticas. También es importante centrarnos en dar amor para que de la misma manera se pueda, a través de las relaciones interpersonales, reflejar lo mismo, ¿sí? También dar lo mismo. Lo que recibo, voy dando. Vamos con el miedo, perdón, con la herida emocional número 3. La herida emocional número 3 es el miedo a lo desconocido. En muchos casos, seguimos hablando de la infancia. ¿Cuándo se va dando lugar al miedo a lo desconocido? Cuando un niño o una niña no sabe cómo afrontar a una situación, por ejemplo, ante la oscuridad, que siente mucho temor, ¿no? O de repente, si en este momento tiene contacto con el agua en la piscina o en el mar y tiene mucho miedo, entonces justo son esos momentos en los que se va dando lugar, ¿no? A que se presente esta herida emocional. ¿Pero por qué? ¿Por qué se presenta? Porque como padres, ¿no? Se espera que reaccionen de la mejor forma, es decir, nada de temores, con mucha valentía. Y si son varones, aún más. Los varones no tienen miedo, ¿cierto? Entonces hay algunos mensajes, y estos sí son mensajes explícitos, porque son mensajes verbales, como por ejemplo, eres un cobarde, ¿cómo vas a tener miedo a la oscuridad? ¿No te da vergüenza ponerte a llorar si apenas estás en la primera gradita para bajar a la piscina? El agua te llega en los pies. ¿Se dan cuenta? Este tipo de mensajes son los que van marcando. Y hay que preguntarnos también nosotros como adultos si es que estamos identificando este tipo de herida emocional en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuándo ha surgido y cómo ha surgido? Generalmente surge de esta manera. Muy bien, entonces es importante que nosotros en este momento, si queremos hacer algo para sanar o para evitar que se presente esta herida, tengamos paciencia, tengamos respeto también. No porque es varón o mujer va a haber distinción al momento de expresar las emociones de ninguna manera. No porque sea varón no tiene derecho a llorar, no tiene derecho a sentir temor, de ninguna forma. Entonces es importante que seamos respetuosos en ese sentido. Y solo de esta manera vamos a poder comunicar seguridad para poder afrontar esos temores. Vamos con la herida número 4. Es la herida de la humillación, ¿no? ¿Y cómo se va dando lugar a esta herida? Aquí el niño siente que sus padres lo desaprueban y lo critican en todo momento. Y esto va de la mano con la herida que ya hemos mencionado, el miedo al rechazo. Va de la mano, ¿sí? Entonces, aquí es criticado muy severamente también. ¿Y qué va afectando? El autoestima, ¿sí? Sobre todo al momento que lo ridiculizan. En este momento hay conductas inadecuadas y estoy intentando corregirlo delante de muchas personas. Y no solo ello, estoy haciendo comparaciones en todo momento. Entonces esto da lugar a la ridiculización, ¿sí? Entonces de esta manera, ¿cómo se va construyendo esa personalidad? Dependiente, ¿sí? Está dispuesta a hacer cualquier cosa, aunque no sea tolerable, pero igual la tolera, con tal de ser aceptado, ¿no? Entonces, de esta manera se va alimentando esta herida. ¿Qué podemos hacer para sanar esta herida? También imagino que nos estamos preguntando, ¿cómo sanamos esta herida? Dejando, soltando esta carga pesada. Si en algún momento de nuestra vida o en este momento estamos recordando una experiencia desagradable relacionada con la que estamos mencionando, la única manera es dejar de quitarnos ese peso que tenemos sobre nuestros hombros, ¿no? Porque cuando vamos
cargando esas experiencias del pasado, es como que si en este momento las pongo dentro de una mochila y me la pongo en la mochila. Es un peso en mis hombros. Entonces el único modo de sanar es quitándome esa mochila y dejándola a un lado. ¿Para qué la voy a dejar a un lado? Para ir trabajando el perdón. Es cierto que nadie nos puede imponer y decir, tienes que perdonar de ninguna manera. El perdón es algo voluntario que se va dando de esta manera voluntaria en el tiempo que yo considero. Una sugerencia es esta, que vaya trabajando el perdón. ¿Sí? Me estoy dando cuenta que es un peso que llevo en mis hombros desde mucho tiempo atrás y no me deja tener una vida tranquila. Entonces, esta es una manera de hacer las paces con ese pasado que ha dado lugar a generar esta herida. ¿Listo? Pero recuerden, el tema del perdón es algo que se da de forma voluntaria y en el tiempo que nosotros consideremos. No es impuesto, pero ayudaría mucho, ¿sí? Que vayamos pensando o trabajándolo. Porque recordemos, la única persona que se va responsabilizando, ¿no?, de esas experiencias que hemos vivido, ¿quién es? ¿Nuestros padres? No, nosotros, yo como adulto. Sí, en este momento me doy cuenta que es un tema a trabajar, entonces empiezo a trabajarlo. Si somos padres, ¿cómo podríamos evitar esta herida emocional? Siendo respetuosos con nuestros hijos, teniendo un trato empático, poniéndome en el lugar de ellos y un trato afectuoso, más aún, dándole estas muestras de afecto a través de abrazos, a través de besos, a través de expresiones verbales muy cálidas, muy amorosas. Bien, también es importante que sepamos establecer esos límites con respeto, no sobrepasando por encima de mis hijos, ¿no? Porque considerando que yo soy el papá, yo soy la mamá, entonces estamos en una situación o en una posición vertical. Yo estoy aquí y ellos están debajo mío. No lo consideremos de esa manera, porque si no, aparecería un estilo de crianza autoritario y no nos ayuda. Muy bien. Entonces evitemos también en todo momento que ellos, si somos padres, que nuestros hijos sean víctimas de situaciones, sobre todo de humillación durante la infancia, ¿no? Ya que recordemos que esto va influyendo en su vida adulta. Vamos con la herida emocional número 5, la traición o el miedo a confiar. En algún momento nos sentimos de este modo, desconfiados. No podemos confiar en los demás. ¿Por qué será? Probablemente porque presentamos esta herida. ¿Y en qué consiste esta herida? Como ya hemos dicho que se va formando en la infancia, aquí el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus progenitores, papá, mamá o la persona que lo cuidaba. ¿Por qué se ha sentido traicionado? Porque ellos no han cumplido promesas. Recordarán que en algún momento nuestros padres nos han hecho promesas y no se han cumplido, ¿no? Como por ejemplo, si llegas a tener buenas calificaciones o sacas diploma, te voy a regalar lo que más quieres, una bicicleta o un muñeco o lo que fuere. Y llegado el momento, en muchos casos, de repente no se ha cumplido, ¿cierto? No es porque hayan tenido esa mala intención, simplemente porque probablemente las situaciones no dieron lugar también. Pero basta que el niño interprete de esta manera y ya se quedó, ¿no? Y se comenzó a formar una herida emocional. ¿Por qué? Por esta mala interpretación que va haciendo y en muchos casos porque no somos capaces de conversar para explicarle. ¿Se dan cuenta cómo nos van marcando este tipo de situaciones? Y más aún, si son situaciones repetitivas, no solamente de repente en una sola ocasión prometieron hacer algo y no lo hicieron, no, lo repiten constantemente y no cumplen. Entonces esto va dando lugar a esta herida emocional. Entonces de allí que se va creando este miedo a la traición o a confiar en los demás, porque recuerden, los padres son las personas más importantes para los hijos.
sienten mucha admiración. Y si una persona importante nos falla, definitivamente vamos perdiendo esta confianza, nos sentimos traicionados. En algunas ocasiones esto puede ir transformándose en envidia, ¿no? Cuando ve que los demás no, no van vivenciando lo mismo que él, ¿no? Al contrario, las demás personas cumplen con las promesas, no les cumplen con las promesas y no sucede lo mismo con ellos. Entonces esto va generando también envidia, porque no se siente merecedor, ¿no?, de lo prometido, ¿no? No es una persona importante para recibir lo que se le está prometiendo, ¿no? Y más aún, no se siente merecedor así como las demás personas. Muy bien, esta herida emocional también en algunos casos construye una personalidad fuerte, ¿no? Parece algo paradójico, ¿no? Pero ¿por qué una personalidad fuerte? Porque va predominando, pero fuerte en el sentido de tener el control. Yo me impongo, ¿sí? No de fortaleza en cuanto a confianza, seguridad, no, de imposición. Entonces, en muchos casos, las personas que presentan esta herida emocional van sobreponiéndose sobre los demás. Entonces pueden ejercer un trato brusco porque quieren tener el control y sobre todo exigen mucho la fidelidad y la lealtad en todo momento. Son muy posesivas, personas muy posesivas en extremo, al punto de no respetar la libertad de los demás, ¿no? Ni su espacio, ni los límites, no los toman en cuenta, es decir, no los dejan ni respirar. Y más aún cuando se trata de situaciones de pareja. Bien, ¿cómo sanamos esta herida emocional? Yo creo que también en este momento nos estamos preguntando. La sanamos de la siguiente forma. Uno, teniendo paciencia, tolerancia, confianza. Y también podríamos aquí ir delegando o algunas responsabilidades en los demás, porque recordemos, hay momentos en los que yo quiero hacerme cargo de todo, ¿no? Porque considero que solo yo puedo hacer las cosas correctamente y no sucediendo lo mismo con los demás. Entonces también es importante aprender a delegar, ¿sí? Cuando sea necesario, porque recordemos, hay que dar la oportunidad también a los demás. ¿Y cómo evitamos si en este momento tenemos hijos, ¿no? Evitemos hacer promesas que no vamos a cumplir. Y más aún, si lo hacemos de forma constante, cuidado, podríamos ir generando esta herida emocional. Seamos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Aún así, si en este momento yo quiero corregir una conducta inadecuada y estoy dando una amenaza y sé que no la voy a llevar a cabo, mucho cuidado también. Seríamos inconsistentes. Con esto que no se malinterprete que tengo que llevar o constantemente realizar, por ejemplo, correcciones relacionadas con el castigo físico. No. Si quiero corregir, me apoyo en otras estrategias, ¿sí? Pero recuerden, evitemos hacer promesas que no van a ser posible cumplir. También es importante el considerar el respeto. Bien, vamos con la siguiente herida emocional. Seguimos saludando. Saludos a Nelesa, que el día de hoy nos está acompañando. Saludos a Jacqueline, que también se ha conectado a esta transmisión. Muchas gracias por estar allí. Vamos con la herida número 6. La herida de la injusticia. ¿Nos es familiar este término injusticia? Claro que sí. ¿Ya que me refiero, ¿no? Cuando hago mención de este término? Se origina, en muchos casos, cuando los padres o la persona encargada del cuidado de los niños se muestran muy fríos, muy rígidos, imponiendo en todo momento una educación autoritaria. Y de esta forma no vamos respetando a nuestros hijos, ¿no? Porque se hace aquí lo que yo digo y punto. No se opina. Aquí hay una exigencia constante que va a ir generando en ellos sentimientos de inutilidad, de ineficacia y una sensación de injusticia, ¿no? ¿Por qué a mí me piden hacer muchas cosas y a mi hermano no? ¿Nos es familiar? ¿Verdad que sí? Bien, esta herida emocional, ¿qué va formando?
¿Cómo va formando a las personas cuando son adultos? En adultos rígidos, que no son capaces de negociar ni de mantener diálogos con opiniones diversas. No, solo se centran en su opinión y es lo único que importa en este momento. Lo demás no se toma en cuenta. Les cuesta aceptar los puntos de vista de los demás, ¿no? Y más aún, si son diferentes a esa forma de pensar, entonces no lo tomo en consideración porque cuesta mucho. Se da mucha importancia a las creencias y a los valores. Se van expresando también sus opiniones y juicios morales, pero como verdades absolutas. Si en este momento yo considero que la forma de actuar de la gente es de esta manera, pues es así, es una ley y no se puede hacer lo contrario, porque cuando alguien actúa de forma contraria, entonces definitivamente es una persona que está saliendo de la norma, no es normal. Llegamos a considerar de esta manera. Sus intenciones, ¿no?, suelen girar en torno a ganar poder e importancia. ¿Y qué creen? En algunos casos son muy fanáticos del orden y del perfeccionismo. Bien, ahora, ¿cómo curamos esta herida? ¿No? Si estamos identificando que estamos presentándola. Empecemos a trabajar nuestro pensamiento, la rigidez mental. Vamos a trabajar para flexibilizar y para tomar en cuenta que lo que yo considero que es correcto para mí no necesariamente es correcto para los demás. Bien, y no por esta razón tengo que molestarme, enojarme. No es así. Es importante entonces trabajar, además de ello, la tolerancia, la flexibilidad y la confianza en los demás. Y si en este momento somos padres, ¿cómo trabajamos con nuestros niños? Nos vamos a centrar en trabajar el respeto a la diversidad, es decir, al hecho de ir interactuando con diferentes personas que tienen forma distinta de pensar y de actuar. Entonces es importante ir trabajando el respeto, la tolerancia, la flexibilidad y sobre todo evitemos mostrar este autoritarismo, esta rigidez en la crianza, ¿no? Entonces tengamos o demos una crianza respetuosa con nuestros hijos, ¿no? Donde haya empatía, donde se dé la expresión de sentimientos y este intercambio de opiniones y de ideas. No nos quedemos en que solo nosotros tenemos la razón y no se tome en cuenta a los demás de ninguna forma. Vamos a trabajar la flexibilidad. Muy bien, seguimos avanzando. Ahora hemos hecho mención de las 6 heridas emocionales. ¿Hemos identificado alguna en nuestro caso o de repente en alguna persona que conocemos? Probablemente sí, ¿verdad? Bien. Y ahora igual, seguiremos preguntándonos. Nos ha compartido las heridas, nos ha dado algunas sugerencias para ir trabajando, pero de forma general, ¿cómo sanamos las heridas emocionales? Ahora vamos a compartir, ¿sí? Empezamos. Vamos a considerar un primer aspecto para ir trabajándolas. Una clave, primera clave. Es importante, si en este momento estoy identificando que presento alguna herida emocional, aceptar, ¿sí? Voy a aceptar que estoy presentando una herida emocional como una parte más de mi persona y de mi historia también, claro que sí, ¿no? Entonces es importante que recordemos que aquella situación que hayamos vivenciado que ha sido muy desagradable, pregunto, ¿nos ha dejado en este momento algún aprendizaje? Hagámonos esta pregunta. ¿Qué hemos aprendido? ¿Nos ha hecho más fuertes tal vez? ¿Nos ha ayudado a crecer como personas? ¿Qué dicen? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Entonces, no en todo lo malo o lo que consideramos nosotros como algo negativo es destructivo, no necesariamente. También es importante que se tome en cuenta estos aprendizajes, estas enseñanzas, lo que soy en este momento, ¿no? A pesar de, he podido crecer a nivel personal.
Y en muchos casos puede que suene un poco de repente incómodo, pero ¿fue necesario? ¿Qué dicen? Yo creo que sí, porque de lo contrario, de repente este crecimiento personal no se hubiera llevado a cabo. ¿Podríamos mejorar algunos aspectos? Claro que sí. Vamos con la clave número 2. Si nosotros estamos aceptando que presento una herida emocional, entonces el siguiente paso es responsabilizarnos. Pregunto, si estoy identificando o identifiqué una herida emocional en mí, ¿de quién es la herida? Mía, ¿verdad? Entonces las heridas son nuestras y por ese motivo es que me responsabilizo porque es mía y las soluciones van a partir de mi voluntad por sanar. Es decir, si en este momento yo me dispongo a hacer algo para sanar esa herida, entonces va a depender de mí, ¿sí? Todo el daño de repente que está habitando en mi interior. Si bien es cierto, podríamos decir, pero fue desagradable, ¿no? Que otras personas, de repente con diferencia de edad, en situaciones o en posiciones distintas, hayan de repente participado o hayan dado lugar a esta herida. Es cierto, claro que sí es cierto, pero ¿en qué medida nos ayuda el mantener en todo momento presente este recuerdo? Pregunto, ¿nos causa bienestar? ¿Verdad que no? Entonces, si no nos causa bienestar, ¿sería saludable que lo mantengamos por mucho tiempo más? ¿Por 5, 10 o más años? ¿Qué dicen? ¿Verdad que no? Entonces, hagamos todo lo que sea necesario por nosotros, porque recuerden, es nuestra herida. Entonces, dejemos atrás las opiniones y las exigencias de los demás. Empecemos a tomar en cuenta nuestras necesidades, porque ojo, nadie lo va a hacer por nosotros. Si en este momento yo estoy tomando esa decisión de forma voluntaria, quiero hacer algo para sanar esta herida, empecemos, ¿sí? Entonces es importante que mantengamos esta firmeza en nuestra voluntad para sanar y cicatrizar esta herida, porque recuerden, es nuestra. Muy bien. Janet, saludos a Janet que el día de hoy también nos está acompañando. Janet nos dice, quisiera que también dé clases de los más pequeños para así sobrellevar mejor. Claro que sí, Janet. Hemos venido dando también algunas sugerencias para evitar, ¿no? El día de hoy estamos hablando de este tema heridas emocionales, entonces hemos dado algunas recomendaciones si es que somos padres para evitar estas heridas emocionales en nuestros hijos. Yo le invito de repente, si no hemos podido estar desde el inicio, a revisar la grabación, porque esta grabación queda en la página de la CRE. Muchas gracias por su participación. Bien, continuamos. Clave número 3. Ya he aceptado mi herida, ¿sí? Me he responsabilizado porque es mía. El siguiente paso es perdónate y perdona. Ojo, no es una imposición. Una vez más, es algo voluntario que parte de nosotros en el momento que consideremos. Las heridas emocionales, como ya hemos mencionado, no surgen solas. Son causadas por algunas conductas negativas, ¿sí? de otras personas. Nosotros les hemos dado una interpretación también. Recordemos, si son conductas de otras personas, ¿nosotros somos responsables de ello? ¿Qué dicen? No. Cada persona se responsabiliza por sus actos, por sus conductas. Entonces, si nosotros no somos responsables por lo que los demás hacen, es algo que no podemos controlar. Pero hay algo que sí podemos controlar. ¿Saben qué sí podemos controlar? Lo que hacemos nosotros frente a este daño. Eso sí está en mis manos, en este momento, ¿no? ¿Qué puedo hacer frente a este daño, a esta herida que tengo? ¿Cómo hago para cicatrizarla? Entonces, una sugerencia es que primero nos perdonemos a nosotros.
es importante. Y luego perdonemos a las personas que consideramos que han participado en una situación de daño o a las situaciones, perdonemos. Al perdonar vamos a sentir una gran liberación. ¿Sí? No lo hemos hecho antes y ahora empezamos un trabajo en relación a este tema. Van a poder comprobar que esto es así. Entonces, esto nos va a permitir liberarnos del dolor también, ¿no? De recordar algunas situaciones, pero no de la misma manera como las vivenciamos, como las interpretamos. No, como una experiencia más del pasado. Y solo eso. El perdón, cuando es sincero y voluntario sobre todo, ¿de dónde nace? Del corazón. ¿Sí? Y esto tiene un gran poder sanador, porque está partiendo de mí. Aunque el proceso no se realice en muchos casos con la persona o las personas, ¿no?, que yo considero que participaron en una situación de daño, lo podemos hacer de otra forma. Pero, ¿cómo lo hacemos de otra forma? Con la ayuda especializada. ¿Trabajamos estos temas? Claro que sí, lo hacemos. Muy bien. Muy bien. Dentro de las 3 claves que se han dado, el aceptar, el primero, responsabilizarme de esta herida, y el tercero, de perdonarme, ¿no?, y perdonar a la situación y a las personas, aquí les hago la propuesta de un ejercicio. Les propongo hacer un ejercicio que va a ir de la mano con lo que con las 3 claves anteriores. Podríamos hacer lo siguiente. En una agenda que tengamos o en una hoja, vamos a escribir 10 recuerdos tristes que hayamos tenido de nuestra vida y que consideremos que han dado lugar a una herida emocional, ¿sí? Esa es una sugerencia. Pueden ser 10 o de repente menos también. Muy bien. Una vez que los hemos escrito, son los recuerdos más tristes, lo que vamos a hacer es leerlos en voz alta y renunciar a cada uno de ellos. ¿De qué manera? Un ejemplo damos. Si tu dolor fue no haber recibido un abrazo, ¿no?, de parte de tus padres y lo has registrado en ese cuaderno, en esa hoja, entonces vas a decir lo siguiente: hoy renuncio al dolor que sentí al no haber sido abrazado por papá, por mamá o por la persona que yo más quería, ¿sí?, cada vez que los necesitaba. Hoy renuncio a ese recuerdo porque sé que a partir de hoy yo seré una persona que abrazará a los demás, que va a demostrar afecto y va a recibir amor. ¿Qué les parece? ¿Podríamos intentarlo? Claro que sí. Hagamos el intento para ver cómo nos va, ¿sí? Y de repente en las próximas transmisiones, si hay algún comentario, estaré atenta a esos comentarios. Muy bien. Seguimos saludando a quienes se han conectado a esta transmisión. Saludos a Bernabé y saludos a Omar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bien. Una vez más, si podemos empezar desde ahora, adelante. Y luego compartan su experiencia. Bien, seguimos con la clave número 4. Es importante que cuando nos enfrentemos a una situación muy parecida a la que hemos vivido tiempo atrás y ha sido desagradable, en ese momento digamos: estoy en un tiempo distinto. No hay razón para reaccionar o actuar de la misma manera. Entonces es una forma de poner un freno, porque recordemos, en muchos casos situaciones parecidas van dando lugar a reacciones iguales a las de momentos en los que yo me he sentido dañado o dañada, muy herido, ¿sí? Entonces es importante también que evitemos actuar con precipitación de forma impulsiva. De lo contrario, iríamos reforzando este recuerdo. Y lo que se quiere es en este momento sanar esa herida. Vamos con la clave número 5. Hemos mencionado que nosotros somos muy importantes, ¿verdad? El trabajo que se va a ir realizando es por nosotros.
Y si esto es así, entonces es importante que realicemos ejercicio de autoconocimiento. ¿No les gustaría conocerse más? ¿Consideran ustedes que se conocen lo suficiente? Algunas personas de repente están diciendo, sí, claro que sí, ¿cómo no me voy a conocer si soy yo? Pero resulta que no en todo momento es así. Muchos de nosotros no nos conocemos a profundidad porque hay algunas situaciones que han dado lugar a dar prioridad a los demás y dejarnos, ¿no?, para último lugar a nosotros. Entonces, a través de las situaciones de conocimiento, podríamos también llevar a cabo, por ejemplo, la meditación, ¿no?, para conectarnos con nuestro niño interior. Esa es una forma también de irnos conociendo. Podríamos llevar a cabo ejercicios de relajación, ¿no?, para conectarnos con ese momento de tranquilidad, de paz interior. Nos ayudaría, claro que sí. Entonces la idea es conectarnos con nosotros, con nuestro niño interior. Bien, seguimos. Vamos con la clave número 6. También es importante y va muy de la mano practicar el autocuidado. ¿En relación a qué? En relación, por ejemplo, a nuestra alimentación, en relación a nuestra salud, ¿sí? Vamos a ir considerando también aquí el realizar actividades que nos llenen de mucha alegría, de mucha satisfacción y que en muchos casos por falta de tiempo no lo hacemos. No nos damos ese tiempo para nosotros. Todos los demás son importantes menos nosotros. Entonces, de esta manera, si vamos también cuidándonos, haciendo este autocuidado, vamos a poder realizar un plan de acción para ayudarnos a nosotros mismos en relación a la forma de ir cicatrizando esas heridas emocionales. Bien, finalmente, vamos con la clave número 7. Si considero que en este momento me ayudaría a tener el acompañamiento de un especialista, adelante, pidamos ayuda. Muy bien. Quiero agradecer la participación de todas las personas que el día de hoy se han conectado a esta transmisión. Espero que lo que hemos compartido sea de mucha utilidad. Les invito a poner en práctica cada una de las sugerencias dadas. Bien, quiero también comentarles que el Departamento Psicológico viene trabajando a través de Acompáñame en línea. Lo que tenemos que hacer es comunicarnos al 965-384-241. Una vez más, 965-384-241. Les va a responder la secretaria de la CRE. De acuerdo a la situación que en ese momento presentan, se va a comunicar con la especialista del área educativa o del área clínica quien les hable. ¿Qué tipo de situaciones vamos trabajando? Problemas de aprendizaje, problemas del habla. Se continúa realizando evaluaciones de orientación vocacional y profesional. También se trabaja problemas de conducta en niños y adolescentes, problemas emocionales en niños, adolescentes y adultos y problemas en relación a cada uno de los temas que venimos compartiendo, incluyendo heridas emocionales. Muy bien, entonces lo único que tienen que hacer es comunicarse al número que ya se ha indicado. Quiero recordar también que continuamos realizando las escuelas de padres focalizadas. De la misma manera, comunicarse al mismo número y hacer llegar una solicitud de petición para trabajar con grupos reducidos y específicos, de acuerdo a los temas que les gustaría que se desarrollen. Una vez más, muy agradecida por la participación de cada una de las personas que el día de hoy se han conectado. Nos volvemos a encontrar el día viernes. Tenemos Escuela de Padres. Hasta pronto.